Buen día, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Mirna Ochoa y voy a ser quien cumpliré como moderadora de esta charla. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el método Montessori. Los mitos, las realidades, qué es el método Montessori, quién fue su creadora, cuáles son las diferencias y el rol que ejerce el guía o el profesor en el aula, así como también los pros y los contras que podemos encontrar en el medio. Para comenzar, doy la bienvenida a mis compañeros Saúl. Buenos días. Alexa. Hola. Emanuel. Oli. Y Kate. Hola. Todos nosotros vamos a tratar de resolver las dudas que se tienen sobre este método y también vamos a aportar con nuestras investigaciones, con nuestros conocimientos para hacer de esta charla algo ameno y también que sea de aprendizaje. Iniciamos con la pregunta obligada: ¿quién fue María Montessori? María Montessori fue una médica. Ella quería estudiar ingeniería en un principio porque le apasionaban las matemáticas, pero después le surgió un amor por la medicina y más tarde por la educación. Y así generó el método Montessori del que les vamos a hablar. Así es. Bueno, y sí sabemos que, con lo que nos comentas, esta doctora, María Montessori, que vio a través de su contacto con los niños más desfavorecidos la necesidad de crear un sistema que se acoplara a ellos, donde también ellos pudieran participar, y entiendo, de manera activa. Ajá. Pero para esto, supongo, se basó en ciertos principios, como en toda metodología. Claro, estos principios, los principios básicos, el aprendizaje por el descubrimiento, que es cuando los pequeños aprenden por el tacto, por prácticas, descubriendo con el material didáctico que tienen a la mano. También está en la preparación del entorno escolar. Sí, porque este entorno, según María Montessori, lo quería hacer de una manera libre. Un entorno preparado, donde llegue el niño y vea todo por lo que se puede encontrar, como si estuviera en lo asemejo como si estuviera en un lugar de diversión. Justamente porque todo influye, tanto como el material didáctico como el entorno, ya sea el escenario o la iluminación incluso. Y ella buscaba que todos tuvieran una educación de calidad y por eso implementó su método. Así es, porque, por lo que hemos comentado, ella creó este método para los niños, para las personas más desfavorecidas. ¿Dónde fue que encontró esta forma de darse cuenta? Pues trabajando en un centro psiquiátrico para niños. Entonces, ahí fue donde ella se vio que los niños jugaban con cosas tan simples como las migajas de pan. Sí. Entonces, ella se dio cuenta que realmente no lo hacían porque no querían comer, sino porque estaban descubriendo un elemento de la naturaleza. Justamente como del material que estaban hechos en los materiales didácticos, ¿no? Precisamente dice que los materiales a base de madera, que son más naturales, son superiores a los materiales artificiales. Así es, debe ser por cómo moldean sus materiales. Incluso la textura. Efectivamente, las sensaciones, el tacto, que les da muchísimo estímulo a los niños, hace que interioricen mucho más el aprendizaje. También tengo entendido que también tiene que ver la forma como ellos eligen, la manera libre de elegir con qué van a trabajar. ¿Cómo funciona eso? No, pues ellos siempre prefieren trabajar, ellos eligen su enseñanza, y de hecho prefieren trabajar con sus compañeritos, prefieren estar interactuando entre ellos. Y ya nada más estos profesores que sí son los guías Montessori, pues son precisamente unos guías para ellos, los que los van moldeando. Así es. Sí, y también dentro de esto encontramos que los niños son capaces de trabajar con otros de diferentes edades. ¿Por qué? Porque se van compartiendo el conocimiento y así es como lo van enriqueciendo según María Montessori. Ya lo que tengo entendido es que va como de
3 años específicamente, como de 3 a 6 años. Justamente va 6 por a 9 etapas. años. Efectivamente, es por etapas. Ajá, lo que conocemos es que empiezan desde los 0 años hasta los 3, en práctica, luego hasta los 6 y se sigue así hasta la secundaria. Sí, lamentablemente ya no hay más. Después de secundaria ya se acabó. Ya no hay. Bueno, pero ustedes saben aproximadamente cuántas escuelas están alrededor del mundo actualmente. Son muy limitadas, Para hacer escuelas, sí, efectivamente son muy limitadas. Hay más de 20.000 escuelas alrededor del mundo, que suena mucho, pero poniéndolas en comparación con escuelas tradicionales son de muy pocas. Para toda la cantidad de gente que hay, para la cantidad de países que tenemos, 20.000 no es nada realmente. Así es. Aparte que estudiar en un colegio Montessori es caro. Bueno, antes de adentrarnos a eso, otro de los principios tengo entendido es que el profesor en una escuela tradicional no funge de la misma manera que en una escuela Montessori. ¿Cuál es la diferencia? Efectivamente, el profesor en la escuela tradicional es esto mismo, el profesor. Es la persona que te da el conocimiento y es la persona que realiza esta parte activa en el proceso de aprendizaje. Es la figura de autoridad y es quien te da todo lo necesario, las herramientas. Sin embargo, en el sistema Montessori, el profesor no es un profesor. Como comentó mi compañera hace un momento, es un guía. ¿Por qué? Porque en el sistema Montessori, al tener los chicos la libertad de buscar este conocimiento, es el guía el que los hace encontrar la vía para descubrir. Sin embargo, no les está diciendo qué hacer, no les está diciendo o no les está dando específicamente el conocimiento, solo los está acompañando en vez de guiarlos. No, perdón, los está acompañando en vez de llevarlos. Así es, entonces diríamos que en el método Montessori el niño es el centro del aprendizaje. Efectivamente. Es la parte activa. Efectivamente. Y también podríamos decir que este guía, supongo yo, tiene que estar preparado. Claro. Yo, probablemente, si soy una pedagoga o un pedagogo, ya me formé profesionalmente. Si yo quiero impartir clases con el método Montessori, entonces yo recibiría una capacitación extra para conocer el método, para saber cómo funciona y de acuerdo a mis conocimientos, entonces yo poder adaptarme. Efectivamente. La capacitación, por así decirlo, tradicional, solo te enfocan en métodos por lo menos aquí en México. Sí, los que están dictados por el Estado. Sí, y efectivamente, como comentas, Mirna, no, el que seas guía Montessori no significa que no necesites los conocimientos. Todo lo contrario, necesitas un dominio muy bueno de los conocimientos para poder llevar a los niños a encontrar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque si un guía Montessori no tiene el conocimiento, ¿cómo puede guiar al alumno a descubrirlo? ¿No? Entonces resumiríamos los principios como que el niño, para empezar, debe de tener un entorno preparado, con materiales específicos, que trabaje de manera libre pero guiada, que va a tener un guía, y este guía sí tiene los conocimientos pedagógicos, pero va a servir más que de profesor como una guía, un acompañamiento para moldear lo que debe aprender. efectivamente, sí. Terminando ya que nosotros estamos con un despeje sobre los principios del método Montessori, entonces, ¿cuáles serían los mitos o cuáles son los mitos que se gestan alrededor de este método? Precisamente hice una investigación más que nada sobre las opiniones de los padres y uno de los que más me salta a la vista es el que aprenden jugando. Las escuelas suelen ponerlo mucho, más que nada para promocionarlos, pero eso hace dudar un poco a los padres. Eso creo que es un mito. Yo creo que es por esta parte del marketing en los colegios, ya que yo he visto que lo ponen de eslogan, de aquí tu niño aprende jugando, o su diversión rinde frutos, así. Es que precisamente lo malinterpretan, el aprender jugando, pues no es así, es más bien el material didáctico que lo toman como juguetes es precisamente para aprender, para tomar el aprendizaje, que les enseñen bien. Y María Montessori en su método es lo que les explica, que el apoyo de material didáctico es de suma importancia, porque no todos aprenden al mismo ritmo, y lo tenemos claro ya todos.
Y por eso surgen estos mitos en los papás que no están totalmente informados y Efectivamente. empiezan a divulgar esta información que no siempre es correcta. Efectivamente, los papás suelen confundir el material didáctico con juguetes. Y pues obviamente no es lo mismo, un juguete tiene como objetivo la recreación y el material didáctico tiene como objetivo el aprendizaje. Justamente yo creo que es más problema del marketing, porque incluso en aplicaciones de venta, ¿cómo se llama? Tiendas, se puede o se suele encontrar material o juguete Montessori. Yo creo que eso mancha un poco La imagen de Montessori, claro. Así es, porque ahora con el afán de tener y recabar más alumnos, lo que hacen es ya meter cualquier juguete, inclusive hasta peluches, pues nada que ver. Otra de las cosas, por lo que entiendo de lo que están diciendo, es el mito de que los niños van a dejarlos libremente, que los niños ni aprenden porque nada más están ahí libremente y que los guías o las guías solo están ahí para ver qué hacen y que no se caigan. Entonces ese, creo yo, es otro mito que tiene el método Montessori. Y como les digo, volvemos a este punto de que cada material didáctico, porque cabe Tiene un aclarar de objetivo. nuevo que no es un juguete, cada material didáctico tiene su objetivo, su aprendizaje, que al final los niños lo adaptan, lo adoptan y les es de mucha ayuda este método. Efectivamente, y como comentábamos hace rato, ¿no? El guía no es un cuidador, que es con lo que usualmente lo confunden, como un cuidador que solo evita, como dijiste Mirna, que se caiga el niño, ¿no? Y no, efectivamente el guía debe tener una preparación bastante sólida que permita, valga la redundancia, guiar al alumno a descubrir este aprendizaje. Pero no significa que no haga nada, todo lo contrario. Está todo el tiempo acompañando al alumno en este proceso de descubrimiento. Y lo que ha causado este mito es que menosprecien el trabajo del guía, porque ellos, como ya lo mencionamos, no se llaman maestros, pero menosprecian mucho su trabajo porque los padres lo ven como una guardería sin un fin de aprendizaje. Efectivamente. Lo ven como, ay, voy a que me cuiden a mi hijo, cuando no es así. Todo lo Además, contrario. otro mito siento que sería el que se cree que cuando ya terminan su educación básica, ya no tienen dónde ir, entonces los tienen que meter a una escuela tradicional y es ahí donde se rompe todo su esquema. Justo, porque están adaptados a este método y ya aprender de esta forma más tradicional, pues sí se les dificulta horrible, porque, a ver, están con material didáctico, su forma de aprendizaje es muy diferente a estar escribiendo en un pizarrón, es muy complicado para ellos. Efectivamente, una de las principales desventajas que tiene el método Montessori es la dificultad tan grande que tienen los alumnos para incorporarse a un sistema tradicional. Yo, por ejemplo, puedo poner el ejemplo de un alumno mío, soy docente de primaria, y un alumno que tengo viene de un sistema Montessori. Estuvo desde preescolar hasta quinto de primaria en Montessori y actualmente se le está complicando muchísimo la parte de tener que seguir la estructura de un cuaderno, del tener que estar en tu lugar, del tener que utilizar un uniforme, del tener que escribir en orden, porque no están acostumbrados a eso. Están acostumbrados al material didáctico, a que si en este momento yo lo que quiero aprender es, por ejemplo, la raíz cuadrada, voy a aprender la raíz cuadrada, voy a descubrir cómo se hace. No me interesa en este momento aprender lo que tú me estás dando, profesor, ¿no? Así es. Entonces, siento que una de las más grandes Pues desventajas. yo creo que lamentablemente eso ya no sería un mito, simplemente eso sería una Es desventaja. una desventaja. Es una desventaja. Justamente, porque ya estamos entrando a las desventajas. Otra que yo veo es que las escuelas Montessori no son muchas, tan solo aquí en Querétaro. Yo no he encontrado más que una, no Hay sé una si sola. haya más. Y entonces se nos dificulta, porque si yo quisiera meter a alguno de mis hijos a una escuela Montessori, después, ¿dónde lo llevo? Esa es otra desventaja que existe en una Efectivamente, escuela Montessori. no hay continuidad. No tenemos tanto acceso por eso, porque las escuelas son muy lejanas. Sí. Otra desventaja que podríamos encontrar es también el costo, porque si bien el método se creó para las clases más desprotegidas, con el tiempo se ha ido volviendo más elitista, se ha ido volviendo para gente de dinero, para gente que tiene con qué pagar. Efectivamente. Y también gente que puede comprar los materiales, porque en el método Montessori algo que se dice
es que lleves el aprendizaje a tu casa. Entonces quiere decir que en la casa también le tengo que crear ambientes Montessori. y tengo que comprar los materiales. Entonces esa sería otra desventaja. Justamente eso que mencionas lo vi en bastantes escuelas, pero creo que igual debe ser más un mito que nada, porque en el método Montessori original no se suele marcar tanto. Como comentaste, o creo que no lo comentaste, de la doctora, ¿cómo empezó justamente con su método? Ella empezó, fundó una asociación que implementó su método, donde solo se inscribieron 25 alumnos en el primero, pero vio que tenía potencial, que creció bastante, entonces abrió otro a los 4 meses, donde fueron 35 alumnos los que empezaron y obvio se sumaban con el tiempo, y así empezó ella. Y como lo comenta Mirna, era para las personas de escasos recursos, entonces ahora estamos en total Distorsión, yo creo. Porque ahora alguien que estudia con el método Montessori se considera una persona pues con dinero, con una buena estabilidad económica, ya que es muy caro. Pero justamente es contradictorio. Si justamente la señora Montessori empezó con bajos recursos, no debería ser tan necesario esa cantidad ostentosa de materiales y recursos que se invierten en estas escuelas. Siento que igual es más problema del marketing, no del método. Incluso ella cuando inicia en una clínica psiquiátrica de niños, empezó a trabajar con ellos y empezó a experimentar, se escucha mal, pero empezó a experimentar con esos niños su método y fue a empezar a crearlo, ¿no? Empezó a crearlo. Pero después, como vio que sí había un avance, ella junto con otros colegas decidieron implementar ya como tal un método y abrieron su primera escuela. Pero en esa escuelita y en esa clínica ella era voluntaria, ella no ganaba, no le daban sueldo por ser mujer. Entonces, ¿qué hizo ella? Empezó a implementar el método y empezó a abrir su primera escuela, y ahí, siempre rodeándose de gente, empezó a conocer personas pudientes que la llevaron hasta la política, y en la política estuvo en el tiempo de Mussolini. Entonces él, al ver que ese método funcionaba, lo quiso implementar, pero ¿para qué? No para buenos fines, sino para preparar gente para la guerra, para adiestrarlos. Entonces es ahí cuando ella dice, no, yo mi método no lo hice para este fin, entonces me lo llevo, y entonces ahí pierde otra vez, digamos, todo el financiamiento que estaba recibiendo. Claro. Entonces, ya de esa fecha del principios del siglo XX a hoy, pues sí hay una gran diferencia y una gran distorsión del método, que no está mal en el sentido en que somos personas diferentes, tenemos tecnología, tenemos avances, y el método siempre se tiene que ir adecuando, como en cualquier metodología, a la actualidad, ¿no? A los contemporáneos. Pero está mal en el sentido de que se lucra con este método. Es que efectivamente el problema no es que se haya modificado a las necesidades actuales, sino que perdió su esencia. Exacto. Y el método Montessori ya no tiene la esencia Montessori, ya no tiene el objetivo Montessori, por lo que realmente ya no es un método Montessori real. Justamente yo creo que no es bueno generalizar, porque no hemos ido a cada escuela, pero claro, sí algo que queda muy marcado tanto en las reseñas como en los resultados es de que sí se distorsionó. No es malo adaptarlo a los tiempos, es malo distorsionarlo a los costos. Y pues además es algo, como dije, contradictorio. Desde el inicio se hizo con bajos recursos y ahora solamente es un desgastadero de dinero, que es contradictorio. No creo que todas las escuelas Montessori estén mal, simplemente sí hay muchas que no están adaptadas. Y es que probablemente tengan en la escuela, como todas, un método, ¿no? Mira, estos son los lineamientos que vas a seguir. Pero una cosa es tenerlos y otra, aplicarlos. Y es ahí donde ya se distorsiona todo. Porque según lo poco que me pude informar sobre testimonios de chicos Montessori, hablan maravillas. No encontré un solo estudiante que dijera que era lo peor en el método Montessori. Inclusive dicen que ciertamente sí, cuando se tienen que incorporar a un sistema tradicional, sí les cuesta un poquito de trabajo lo que tú comentabas, de que la estructura, de que me siento, de esto, pero fuera de ahí, ellos son estudiantes destacados porque tienen otro tipo de aprendizaje, porque ellos están acostumbrados a trabajar en proyectos, están acostumbrados a trabajar en conjunto, están acostumbrados a descubrir, a explorar, a tener iniciativa, cosa que en el método tradicional nos limita mucho.
Claro. Y justamente yo creo que empiezan muchas ventajas que tiene el método Montessori solamente en los resultados. Porque pues ahorita que estuvimos viendo las escuelas sí tienen algunos fallos, pero pues claramente también tienes ventajas en los métodos. Pero eso se puede corregir. La implementación del método. El método es muy bueno sabiéndolo implementar y pues lo que carecemos en estos tiempos en los colegios, en las escuelas Montessori. Pero en sí el método es perfecto, es muy muy bueno, con resultados muy buenos. Entonces solo está esta parte de cómo lo implementas. O si lo adaptaste a tus necesidades o a tus conceptos, ¿cómo lo hiciste? Distorsionaste la idea principal que hizo María Montessori. Entonces es este error que tenemos en la actualidad. Y sobre todo el difícil acceso que tenemos a él. ¿Por qué? Por los costos tan elevados. Entonces difícilmente cualquier persona va a poder ir y decir, ay, yo quiero estar en el método Montessori. ¿Por qué? Porque para empezar los costos son muy altos. Y enseguida porque se ha vuelto una escuela para ricos. Y eso pues nada que ver con el método. Ahora, no olvidemos también la importancia de las relaciones interpersonales. Un alumno que crece en un sistema Montessori tiene una mayor dificultad para esta parte porque, están acostumbrados a grupos pequeños, están acostumbrados a una independencia muy grande, o sea, son muy independientes, y están acostumbrados a no generar muchos lazos afectivos. Claro que cuando generan un lazo afectivo son muy fuertes, como por ejemplo con el de su guía o algún amigo, pero sí se les dificulta a la hora de introducirlos en una sociedad o en un sistema tradicional de educación, la parte de la convivencia con otros, la parte de tener que socializar y la parte de generar lazos de amistad, que no podemos dejarlo de lado, es importantísimo, realmente. Así yo lo veo como una gran desventaja. Inclusive, en otros testimonios, uno de los chicos dice que las mejores amistades que él tiene son de Montessori. De su colegio Montessori, son con las que ha rezado, y con los demás pues sí les sabe todo, pero nada como con los que hizo. Efectivamente. Países, ¿no? Ahí en el mes. Y Igualmente yo creo que igual depende de tanto la cultura del país en el que se esté, porque claro, hay muchos niños Montessori más que nada de Europa que sí logran hacer lazos más fácilmente, pero por ejemplo aquí en México se suele arraizar un poco más lo que es la discriminación o lo de verte diferente, nada más tan diferente. Es muy, muy dependiente de la cultura y de la cosmovisión de cada individuo. Sí, volvemos a esta parte de las clases sociales. Sí, que en México, desgraciadamente, estamos como muy divididos en ese sentido. Entonces sí puede ocasionar que el niño sufra bullying o algún otro contra por ser egresado de un colegio Montessori. Sí, claro. Además que recordemos que el método Montessori realmente no tiene una validez oficial como tal. Entonces, para que ellos puedan certificarse, la SEP, que es la que nos rige, les da ciertos lineamientos que deben de cumplir para que puedan certificarse. Efectivamente. Entonces, concluyendo con todas las aportaciones que me han hecho favor de brindarnos, podemos decir que el método Montessori no es ni bueno ni malo. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero lo más importante es que se adapta a una persona en particular. Es decir, va a adaptarse para unos, aunque a otros no les funciona, pero va a haber a quien sí. Entonces, eso es lo importante, verle las ventajas y las bondades al método para que podamos pues servirnos de él, ¿no? Quien se quiera servir de él. Y no sé si tengan algún comentario final. No, realmente ya concluimos. ¿Está bien? Ok, les agradecemos mucho por habernos escuchado. Esperemos que estas aportaciones les sirven para despejar un poquito más las dudas que puedan tener sobre el método. Y de cualquier forma, escríbanos y nosotros trataremos de darles solución o darles alguna opinión sobre las dudas que nos puedan generar. O consejos. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, hasta luego.